Hola hermanos, el día de hoy 13 de febrero del 2024 es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Se nos termina hoy el tiempo ordinario en esta primera etapa, ya saben que lo vamos a retomar cuando termine la Pascua, terminada pues pasado Pentecostés, entonces ya volveremos. Vamos a perder pues estos días de miércoles a sábado de la sexta semana y el domingo 7 del tiempo ordinario. Caeremos a la séptima semana el martes, porque acuérdense que el lunes se celebra. El lunes después de Pentecostés se celebra la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Bueno, ok. Fíjense, hoy es día de San Benigno de Todi. San Benigno de Todi es un santo un poco particular. Sabemos que existió, hay relatos que nos lo atestiguan después de la segunda mitad del siglo III, que fue martirizado ahí en Todes, o Todi, en el centro de Italia. Bueno, hay algunos obispos que hablan de él. San Ponciano, por ejemplo, habla de él como un insigne predicador que lo hacía muy alegremente, con mucho entusiasmo. Y qué bueno, pues nació ahí en Todi, fue ordenado sacerdote en Todi y además tenía una característica interesante, que era él visitaba a los enfermos, a los presos, a los privados de libertad. Y entonces de ahí viene también mucho de su devoción. Como les digo, el problema es que hay algunos detalles un tanto contradictorios que uno dice, bueno, es lo difícil, estamos hablando, oigan, de finales del siglo IV, póngale pluma, hace 17 siglos, entonces hay algunas cositas que de repente son complejas, ¿no? Se dice que no se cayó en la gran persecución de Diocleciano, la última, la del 303, y que eso le va a costar que le corten la cabeza en la entrada de la ciudad de Todi. Ahí hay una historia un poco simpática con respecto a eso. Fíjense que resulta ser que en el relicario donde estaba en un monasterio benedictino, el cuerpo de él, porque supuestamente fue recuperado por los fieles, y entonces se conservaba, y entonces un fraile, eso de fraile es un poco simpático, ¿no? Pero bueno, dicen que intentó robarse la reliquia de la cabeza de San Benigno de Todi. Y entonces que cuando se la robó, la agarró y empezó a salir fuera del monasterio y no encontraba la puerta, nunca la encontró porque la cabeza no quería abandonar el cuerpo. Tuvo que regresarla al relicario y se acabó la historia. Bueno, ya les digo, mártir, obispo que predica con entusiasmo. Bueno, hemos hablado tanto de martirios y de obispos en los últimos días, ayer hablamos de San Melesio, ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes, yo creo que tenemos que seguir subrayando el valor y la fuerza con la que algunos de nuestros hermanos predican y viven, sobre todo el Evangelio. Bueno, vamos, las lecturas. Terminamos de leer hoy a Santiago, insisto, vamos a recuperarlo Dios mío, ¿dentro de cuántas semanas son? 5, 6 y 7, pues hagan de cuenta 13, 14 semanas, digamos. Vamos. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado cuando madura engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, el creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es interesante la reflexión. Acuérdense, lo hemos dicho ayer, Santiago no tiene una introducción, no tiene ahí un himno, nada, sino que va de un solo con el machetito desenvainado. El hombre va directo al problema. Si ayer hemos tratado el tema de la tribulación, de la perseverancia en medio de la tribulación, de la búsqueda del discernimiento, de la sabiduría, de no confiar en las riquezas materiales, ahora habla de la tentación y deja claro, la tentación no es voluntad de Dios, del Dios que viene, pues todo de lo alto viene el bien, la luz, pero no el mal. Dios no tienta a nadie, porque Dios mismo lo dice claramente, no puede ser tentado. Así que aquí estamos hablando, lógico, de la tentación entendida, y así lo explica él, ¿no? Lo explica Santiago, la tentación que nace de la concupiscencia, que produce el pecado, que lleva a la muerte. O sea, eso es esa concupiscencia, esa inclinación al mal, esa debilidad que tiene el ser humano que lo inclina, que lo empuja, que lo arrastra hacia el pecado, hacia el mal, pero por eso lo dice él. Miren,
vencer la tentación, superar la tentación, permanecer firme frente a la tentación, me evita en el fondo la muerte. De eso se trata, ¿no? Y algunos de nosotros, ese es el problema, es que somos tan temerarios, ¿no? O sea, nos andamos arriesgando, sabemos dónde no debemos estar, con quién no debemos hablar, con quién no tenemos que relacionarnos, y igual lo seguimos haciendo. Y entonces el error es nuestro. O sea, no es cuestión de que que Dios lo permite, no, es que tú te arriesgas. Es que tú solito, tú solita te vas a meter en ese berenjenal y esa es tu decisión, pero no le eches la culpa a Dios. O sea, ¿por qué? Y por eso dice, no se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, el creador de la luz, en quien no hay ni sombras ni cambios. Eso es lo que importa. ¿Para qué nos ha creado? Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio. Interesante esto, por medio del Evangelio, para que fuésemos primicias. Interesante, ¿no? La manera como lo plantea la carta de Santiago. Vamos al Evangelio. Pues sí, Marcos. Ya mañana leeremos a Mateo. Vamos a leer el capítulo 6 de Mateo. Acuérdense que comienza ya los ejercicios espirituales, los ejercicios cuaresmales. Pero bueno, Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, tienen embotada su mente, dice aquí esta traducción. Literalmente lo que dice es que tienen duro el corazón. Está bien traducido, digámoslo, pero fíjense, ¿a dónde apunta el tema? ¿De qué se tratará? ¿Cuál es el problema? Bueno, fíjense, entre el capítulo 6 y el capítulo 8, en el Evangelio de Marcos, se habla en reiteradas ocasiones, no me acuerdo si son 13 veces, que se habla del pan. De ahí ya no se vuelve a hablar del pan hasta que lleguemos a la última cena. Muy bien. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que aquí, volviendo al principio de Orígenes, ¿no?, de que la Biblia se explica por la Biblia, quiere decir que aquí esto no está hablando efectivamente solo de lo material. Parece que apunta a otra cosa. Nosotros en la tradición católica, siempre que aparece en un evangelio el tema del pan, evidente nos referimos a la Eucaristía. Y entonces aquí puede haber un trasfondo, lo dicen también los expertos, de esa, llamémosle, lucha interna de la comunidad marqueana en la que están cuestionando la importancia de la Eucaristía. Y entonces por eso Marcos hace referencia a un solo pan. No necesitan más, basta un pan. Y entonces por eso, ¿por qué se andan preocupando por otra cosa? ¿Por qué se andan preocupando de lo material cuando han visto todo lo que yo he hecho en función y en bien de la gente? Los 5,000 que alimentó, los 4,000 que alimentó. Muy bien, entonces el capítulo 6, 5,000, en el capítulo 8, 4,000. Ok, o 5,000, ¿no? No, 5,000 y 4,000. Bueno, entonces el detalle es este. Solo que Jesús aprovecha para hablar de la levadura. Miren, en el lenguaje del Antiguo Testamento y en el lenguaje del siglo I, hablar de la levadura es hablar de una fuente de corrupción. Para Mateo, en el paralelo de Marcos, él va a ver la levadura como la predicación, la mala predicación de parte de los fariseos y de los herodianos. Aquí dice, no herodianos, sino de los escribas en Mateo. Aquí es la levadura, porque no se trata de la predicación para Marcos, no solo de la predicación, sino se trata de una actitud de vida corrupta, de una vida, ay padre, eran ladrones. No, miren, una cosa es ser ladrón y otra cosa es ser corrupto, porque aquí entre nosotros siempre se utiliza el término como equivalente, y claro que tiene una relación, pero quiero que me comprendan. La corrupción no necesariamente es la que tiene un político que se roba un dinero o un ministro, un alcalde, un diputado. No, es que claro, sí lo es, pero es más que eso. La corrupción es perder la categoría, la cualidad que debe tener la persona o la cosa de la que hablamos. Entonces, claro, aquí estamos hablando de que usted y yo
Sencillamente tenemos que ser muy cuidadosos porque hay en la apariencia de bien, estamos hablando de los fariseos, puede haber mucha corrupción. Y eso nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Aparentar ser lo que no somos. Entonces, cuídense, dice el Señor Jesús, de esa levadura, de ese dañito que empieza, porque es tan pequeñito, tan sutil, pero que al mismo tiempo cambia todo, cambia la calidad de lo que está ahí. Entonces, por eso esta levadura. Pasa que el Señor se molesta, y lo dice claro, todavía no entienden ni comprenden, ¿no? Este dice en griego, entender y comprender, es más profundo, ¿no? Es decir, como que no queremos, por eso la cita de Jeremías, ¿para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Es una cita directa de Jeremías. Entonces, ahí está el problema, que algunos de nosotros, el problema es que no queremos ver, que no queremos entender, nos encerramos en nuestros caprichos, nos encerramos en nuestros conceptos, que tenemos el corazón tan duro, tan cerrado, ojalá que la Cuaresma nos lo cambie, para ver con los ojos de Dios, para ver con su misericordia, aprender a confiar, aprender a conducir nuestra vida sin corrupción, sin corruptelas. Les invito a hacer oración. Señor, me impresiona la paciencia que tienes conmigo y con todos tus hijos. Cuando te acercas y yo me alejo, tú esperas y alientas mi regreso. Cuando me enfado contigo y con los hermanos, tú esperas y sigues ofreciéndome tu mejor sonrisa. Cuando me hablas y no comprendo o no te contesto, tú esperas y sigues ofreciéndome tu palabra. Cuando no sé qué camino debo elegir, tú esperas y sigues dándome luz y valor. Cuando me cuesta servir y entregarme, tú esperas y das tu vida por mí, sin reservarte nada. Cuando soy egoísta y no doy buenos frutos, tú esperas, me riegas y me abonas. Cuando me amas y yo no correspondo, tú esperas y multiplicas tus gestos de cariño. En tu paciencia se esconden mis posibilidades de mejorar, de crecer, de ser yo mismo, de cumplir lo que tú has soñado para mí, de ser plenamente feliz. Señor, que sepa aprovechar las oportunidades que tu paciencia me brinda y que tu paciencia me ayude a ser paciente con los hermanos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Benigno de Todi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¿Están listos? ¿Están listos? Comenzamos. Mañana los ejercicios cuaresmales. Hoy es carnaval, hoy es Mardi Gras, hoy es Fat Tuesday, dicen en Estados Unidos, o Martedì Grasso, dicen en Italia. Hay que ir a comer carne el día de hoy porque ya mañana ya no se puede. Feliz martes para todos.